Para esta exposición, entonces, nos vamos a concentrar en un derrotero de temas y básicamente lo que vamos a hacer con este derrotero es ir llegando paulatinamente al evento inmunomediado. Para mirar esos eventos, los vamos a seguir nombrando aquí como IRAES, así lo vamos a nombrar con fines prácticos, y los medicamentos relacionados, que son los inhibidores de los inmunocheckpoints, los vamos a llamar los ISIS, vamos a hacer un poquito más práctico. Vamos a empezar hablando algo de cáncer como tal, bases moleculares del cáncer, ir avanzando hasta el momento en que producen la reacción inmunomediada y después cómo manejamos ello. Para eso entonces traje unas viñetas clínicas. Cabe resaltar pues que esta presentación se realizó en conjunto con el doctor Oscar y el planteamiento inicial era hacer una especie, no digamos que de quiz, pero sí una especie como de taller. Ya por motivos de tiempo no lo vamos a hacer de esa manera, pero sí quería mostrar las viñetas y para eso vamos a empezar con el primer caso. Estos son casos reales, estos casos los vimos en la clínica Vida junto con oncología y junto con los internistas que estaban implicados. La viñeta número 1 nos habla de un paciente de 60 años. Este caballero de base tiene hipertensión arterial, tiene tabaquismo y tiene un diagnóstico de un carcinoma renal de células claras, ya en un estadio muy avanzado, clasificando como un riesgo intermedio IMDC, que es una clasificación del carcinoma que ahorita me interesa, pero sí nos interesa saber es qué inmunoterapia se le inició al principio, que se le inició una inmunoterapia combinada y posteriormente a ello se continuaron ciclos del nivolumab, que es la terapia con la que continuó este paciente. Posterior a tener varios ciclos, este paciente comienza a desarrollar síntomas respiratorios, más que todo disnea, tos seca, algo de debilidad, uno que otro episodio febril. Y posteriormente el paciente consulta, se le descartan patologías agudas de tipo infeccioso, mimis de tipo tromboembolismo, y le realizan un TAC de tórax que el neumólogo de una vez, obviamente después de un análisis por el internista, pero yo les coloco de una vez aquí, corresponde a la neumonitis inmunomediada grado 2. ¿Cuándo deciden llamar ellos al internista? Después de empezarle algo de manejo, le realizan un derrotero de exámenes porque ya tenía una reacción inmunomediada y dentro de esos exámenes se encuentra un TSH de 96 en un paciente que no tenía ningún antecedente relevante desde su punto de vista endocrino. La pregunta para ustedes es, ¿qué órdenes médicas harían en este momento y cuál sería la prescripción farmacológica ya conociendo que tiene una reacción inmunomediada grado 2? En 30 segunditos, si alguien considera que se le debe hacer a este paciente. Alejo, que está por ahí. Dani, lo que podríamos hacer sería, primero, con esa TSH, no podemos obviar que lo más probable es que sea secundaria la inmunoterapia, pero sería bueno descartar que esa alteración de la TSH no tenga nada que ver con lo que nos sepamos. Entonces yo le haría una ecografía de todas maneras, le haría un perfil tiroideo completo. Primera orden, ecografía, listo. ¿Qué otra orden? Lo otro, pues que definitivamente el paciente, por ahora se debe suspender la inmunoterapia. A pesar de que no tiene una reacción severa, pues sería bueno, si tiene una aplicación próxima, por ahora no darla. Y pues este paciente, lo otro que debemos hacer o buscar es empezar a darle esteroides. En este caso, como es una reacción grado 2, pues según la recomendación después de la ESMO, podríamos darle esteroides orales. Y pues obviamente vigilar la parte pulmonar. Listo. Lina, que te gusta tanto, por ejemplo, ¿qué piensas? No me gusta tanto. No. Algo diferente a lo que dijo Alejo. Cami, ¿te le gusta este tema? El mundo le gusta. A nadie. No, yo sé que a Lina, a Cami, a Jairo también. No conoces a tus compañeritos. Viñeta número 2. Pues yo lo único que haría era, mira, pues, aunque la también es una neumonitis, pues yo no les respeto que tengo una infección. No leí eso. Sí, no, ahí ya está, o sea, ya no tiene otro diagnóstico diferencial, ya el diagnóstico es IRAE, endocrina, IRAE a nivel de neumonitis. Tiene 2 IRAEs, ese es el diagnóstico. Eso ya lo vamos a ver ahorita. Viñeta número 2. Paciente también que vimos allá en este fue visto en urgencias, 65 años, un paciente de un carcinoma de pulmón de células no pequeñas. Este paciente no tiene enfermedad metastásica, tiene mutaciones accionables negativas, que es importante para iniciar tratamiento con anti-PDL1 o PD1.
Este paciente inició un ciclo de neoadyuvancia con quimioterapia, con pembrolizumab, y posteriormente lo operaron y siguió con el pembrolizumab. Después de tener esta terapia, el paciente desarrolla síntomas de colitis, desarrolla diarrea, malestar general, algo de pérdida de peso, deshidratación secundaria, entre 10 y 12 episodios. El diagnóstico ya descartando el diagnóstico diferencial infeccioso, entonces el diagnóstico es una colitis inmunomediada secundaria a pembrolizumab. A este paciente en ese momento le suspendieron el ICI y le continuaron dosis de metilprednisolona a 150 miligramos al día. ¿Cuándo llamaron al internista? Lo llamaron cuando el paciente, después de 48 a 72 horas, aproximadamente 2 a 3 días, el paciente no mejoraba, seguía con diarrea, no mejoraba, y lo llamó al internista. ¿Qué nos dice sobre esto? Obviamente también llamaron a oncología, pero oncología ese día no fue, sino que fue el internista. ¿Qué órdenes consideran que se le debe hacer a este paciente en este momento que ya recibió un inmunosupresor básico como es el esteroide? Pero pues ahí, definitivamente en estas que la gastrointestinal es la más difícil de diferenciar, pues que no se trate de una coinfección. Entonces sería bueno a ese paciente, pues, a pesar de que ahí dice que no tiene datos infecciosos, pues no tiene datos infecciosos, pues, no sé, no, hasta cierto punto que valga la pena repetirlos, y a esos pacientes hay que empezarles infliximab. Cuando ya se les hace, pues se les hace tratamiento con pulsos esteroideos y el paciente no mejora el tratamiento, pues que sigue es infliximab, deltoína. ¿Alguna opina, alguna otra? Contemos que ya toda la parte infecciosa del estómago. Definitivamente. Sino que yo no iba a poner acá, obviamente, en una viñeta, pues que se le hizo esto, de una vez les digo, se descartó ya. Y ya teníamos el diagnóstico de una IRAE de tipo gastrointestinal. Sí, ahí está infliximab. Listo. Entonces, empecemos a hablar de este tema. Este es un artículo muy bueno. Es un artículo que tiene unos conceptos moleculares muy interesantes con respecto al cáncer. Lo sacan constantemente en diferentes fechas. Hay uno muy reciente que es de este año. Lo que trata este artículo es demostrar cómo el concepto de cáncer o qué parámetros utiliza el cáncer para seguir proliferando dentro del cuerpo. Lo que nos dice es cómo a través de unas dimensiones que maneja la célula cancerígena, la célula tumoral, puede llegar a un punto donde incluso se comporte como un órgano autónomo dentro del cuerpo, interconectado con el resto de órganos, tanto así que manejan un concepto llamado que es un órgano al margen de la ley, pero que tiene su propio sistema vascular, su propio metabolismo, su propio complemento energético, su propio sistema inmune dentro del microambiente tumoral. ¿Por qué les muestro esto? Porque tenemos que tener en cuenta de que hay algo llamado las capacidades funcionales dentro de la célula tumoral. ¿Qué son las capacidades funcionales? Son unos aspectos, unas dimensiones que contempla la célula tumoral precisamente para garantizar su supervivencia. Como podemos ver, aquí hay contempladas 9 y dentro de esas involucran todos los aspectos relacionados con la parte vascular, la parte fenotípica, con el hecho de activar metástasis, con el hecho de evadir la respuesta inmune, que si esto es la parte... Esta es la parte que nos interesa el día de hoy, cómo ese sistema inmune se logra evadir por parte de esa célula cancerígena para determinar una proliferación, y el rol de nosotros es precisamente inhibir esa inactivación del sistema inmune. ¿Qué es lo que hace entonces esa célula cancerígena? Suprime la respuesta inmune tanto innata como adaptativa, hace que entren en disfunción las células natural killer y suprime el reclutamiento específicamente de los CD8. ¿Qué desearíamos nosotros conociendo todas estas capacidades funcionales? Pues si nosotros conocemos los aspectos que hacen que un tumor progrese y prolifere, pues nosotros ¿qué queremos? Queremos un medicamento, un escopetazo que acabe con todos. El problema es precisamente eso, no vamos a encontrar un escopetazo, no vamos a encontrar un medicamento que me inactive todas las capacidades funcionales de ese tumor, pero sí podemos tener medicamentos que al menos me inactiven una o dos al tiempo, ¿cierto? Viene un segundo problema con ello. Aparte de que no tenemos un medicamento que me inactive todas las capacidades funcionales, el tumor desarrolla mecanismos en los que los medicamentos o el sistema inmune no me puede hacer efectivo, y para eso utiliza los checkpoints, que son los puntos de control. Ahora bien, ¿qué son esos puntos de control? Básicamente lo que nos interesa saber es qué deseamos que haga el organismo.
Deseamos que el organismo active una respuesta inmune a partir de los linfocitos T, para que esos linfocitos T activados, principalmente CD8, me vayan a atacar esa célula tumoral, porque se supone que mi defensa tiene que tener la capacidad de acabar con esa célula tumoral. El problema es que la célula tumoral desarrolla unos mecanismos bien interesantes, y los mecanismos bien interesantes es la elaboración o la producción o la expresión de unas moléculas que se llaman la CTLA4, que es el antígeno linfocitario, es el antígeno del linfocito T citotóxico, y el PD1 y PDL1, que es el ligando de muerte celular programada o el receptor de muerte celular programada. Ahora bien, como les decía, el objetivo principal del organismo es hacer que ese linfocito T se me active y se me vaya a esa célula tumoral a ejercer su acción citotóxica. ¿Cómo lo hace inicialmente? En el escenario de los tejidos linfoides secundarios, como todo proceso en donde se presenta un antígeno, ¿cierto? La célula presentadora de antígeno llega a ese tejido linfoide a través del complejo mayor de histocompatibilidad, me presenta ese antígeno, el linfocito T tiene su receptor, el TCR, se identifica ese antígeno específico y hay una activación parcial del linfocito. Ahora bien, ¿qué necesita ese linfocito? Necesita un poco más, necesita o una activación adicional o una inhibición adicional, como quien dice, venga, usted se está activando, no se me active porque soy parte del mismo cuerpo, o venga, este antígeno definitivamente no es de nosotros, actívese aún más. Y para eso utiliza esos otros receptores, que son muchos. Entre los activadores están, por ejemplo, el CD28, que es uno de los más populares, pero hay otros receptores que son inhibidores, que es el CTLA4, el PD1 y con su ligando PDL1. El CTLA4 está a nivel de los órganos linfoides secundarios, o sea, cuando tiene interacciones el linfocito con la célula presentadora de antígeno, mientras que los PD1 y PDL1 están presentes a nivel del tumor, o sea, es la molécula o el receptor que expresa el tumor, mientras que los otros son expresados directamente por parte de las células dendríticas. Y hay muchos receptores de estos no son los únicos. Van a ser los únicos que nos interesen el día de hoy porque van a ser el motivo de nosotros conocer la medicación, pero hay muchos receptores que son activadores y muchos receptores que son inhibidores. Y finalmente lo que nos va a corresponder a nosotros es saber de que para yo ejecutar esa respuesta citotóxica por parte del linfocito T, lo que necesito es o activar estos receptores que son activadores o inhibir los que me generan una respuesta negativa ante el linfocito, que son muchos, por medio de que los activo o por medio de que los inhibo, por medio de unos anticuerpos, o sea, los medicamentos. Y ahí es cuando nacen los medicamentos, los ICI, los immunocheckpoints, que son los que me inhiben el CTLA4, son el ipilimumab por excelencia, que es prácticamente el único medicamento y es el que tenemos pues como a disposición en nuestro medio. Los que me inactivan el receptor PD1 son el pembrolizumab y nivolumab, que son los que más vamos a ver, y los que tienen que ver con el PDL1 son el atezolizumab, durvalumab y avelumab. Están presentes en nuestro medio, todos están presentes. Ahorita les voy a mostrar una tabla de precios incluso. Revisemos algo de historia al respecto. Resulta que estos señores, que se llaman Kazuko Honjo y James Allison, se ganaron el premio Nobel en el 2018 a consecuencia de identificar estos receptores y asimismo los medicamentos que tienen que ver con su inhibición. Pero la historia de ellos para ganarse ese premio Nobel viene mucho más atrás, cuando en 1891 un señor llamado William Coley, este señor empezó una experimentación y dijo, venga, si yo tengo un tumor y necesito que ese tumor entre en necropsis, entre en apoptosis de esa célula tumoral a partir del sistema inmune, pues yo tengo que activar ese sistema inmune. ¿Será que yo, inyectando bacterias en estos pacientes, lograré que eso ocurra? Y lo hizo con algunos pacientes. El problema, ya se imaginarán los eventos adversos de esos pacientes, pero sí encontró en algunas observaciones que inyectando en las bacterias a estos pacientes desarrollaron un sistema inmune exageradamente que combatía y prolongaba más la vida con respecto a la patología tumoral. De ahí en adelante, digamos que empezaron a haber una serie de investigaciones en donde se fueron descubriendo los receptores de inmunocheckpoint, ¿cierto? El CTLA4, el PD1, el PDL1. Básicamente esos son como los tres que más nos van a importar y aquí los tenemos. ¿En qué tumores se utilizan? Los vamos a encontrar en melanoma, principalmente melanoma avanzado, en carcinoma de pulmón, más que todo de células no pequeñas, los vamos a encontrar también en tumores de estirpe genitourinario y en algunos linfomas no Hodgkin y en un resto de tumores que son menos frecuentes. Pero importante conocer es que como nosotros como internistas al menos debemos de conocer de qué nos están hablando
cuando nos enfrentamos a un medicamento tipo anti-CTLA1, anti-PD1, anti-PL1. ¿Hay otras clases de inmunoterapia? Claro que sí. Los ISI son solamente una parte de la inmunoterapia que podemos utilizar para activar ese sistema inmune que me ataque ese tumor. Pero hay muchas otras y yo sé que ustedes las han oído y incluso las pueden haber formulado, ¿cierto? Uno son los anticuerpos monoclonales, como el rituximab, es uno de ellos, ¿cierto? Anticuerpos biespecíficos que, si bien recuerdan la gráfica de las capacidades funcionales, las 9 que estaban rodeando el círculo, por ejemplo, actúa en 2 o 3 al mismo tiempo. Las dichosas vacunas ya les voy a hablar y el CAR-T pues que es como lo último, digamos así, lo último en guarachas con respecto a eso, que es especializarle el linfocito T para que me ataque un blanco terapéutico específico tumoral. Con respecto a las vacunas, y se los voy a nombrar porque se los voy a mostrar ahorita en un estudio. Cuando hablamos aquí de vacunas, no estamos hablando de vacunas profilácticas como las que estamos acostumbrados a ver, estamos hablando de vacunas terapéuticas. ¿Qué es lo que hace la vacuna terapéutica? Simplemente se simula, ¿sí? O se reproduce una de las moléculas tumorales. Esta molécula tumoral se le inyecta al paciente y se supone que como es una porción antigénica, yo espero a que el paciente desarrolle una inmunidad por esa molécula y la detecte como antígeno. ¿Eso qué es lo que hace? Que una vez yo he ejecutado esto, tiempo después el paciente me tiene que desarrollar una población aumentada de linfocitos T que me ataquen esas células tumorales con base en ese antígeno que yo le inyecté previamente, ¿cierto? Ese es el concepto de la vacuna terapéutica. ¿Cuál fue el problema con respecto a la inmunoterapia con esas vacunas? Que se lo dieron a los pacientes desarrollaron y los estudios muestran que desarrollaban un aumento de la población de linfocitos T respecto al antígeno tumoral que yo necesitaba atacar. Entonces decían, ve, qué bien, el paciente aumentó su población de linfocitos T para atacar esa célula tumoral, pero el tumor no se iba. El tumor seguía progresando, no pasaba absolutamente nada. Y ahí fue cuando se empezaron a preguntar como, ¿qué es lo que está pasando entonces? Que tenemos los linfocitos los linfocitos T, perdón, en el techo, pero eso no es suficiente para acabar con la población tumoral. Y lo que pasaba era precisamente que ese tumor está expresando unas moléculas, unos receptores que le decían a los linfocitos T, venga, sabemos que hay muchos linfocitos T, pero usted no me puede atacar porque yo hago parte de su cuerpo. ¿Cómo hacían esto? Por medio de los PD1 y PDL1, ¿cierto? Por medio de los CTLA4. Y ahí fue cuando se dieron cuenta que la inmunoterapia dependiente de estas moléculas radicaba en importancia. Ahora bien, muy importante saber que una vez utilizando la inmunoterapia, los inmunocheckpoints, pues vamos a tener una inhibición de esos puntos de control y esto se va a representar en que si ese linfocito no tiene una restricción, pues ese linfocito va a actuar sobre esa célula tumoral. O sea, me aumenta la respuesta inmune a partir de esos linfocitos T citotóxicos. ¿El problema cuál es? El problema es cuando ya viene la IRAE, ¿cierto? La reacción inmunomediada, que es tan exagerado y es tan poco controlado esa reacción inmunitaria por parte de esos inmunocheckpoints que yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si aparte de atacarme el tumor, me va a atacar otras células del organismo, me va a generar zonas de inflamación dispersas casi que en cualquier zona del cuerpo. Otro problema grande, el costo. Como podemos ver aquí, el costo es alto, ¿cierto? Generalmente se pueden utilizar 2, 3 viales y como podemos ver, uno de los medicamentos, por ejemplo, tiene un costo de 12 millones de pesos un solo vial. Esto es hablando de Colombia, ¿sí? Y mire que los tenemos disponibles. Los tenemos disponibles, pero el precio no es tan asequible, ¿cierto? Incluso estos pueden ser los más baraticos, ¿cierto? El nivolumab, que es un anti-PD1, pero sin embargo representa unos costos altos para el manejo y para pacientes que representan 8, 10, 12 ciclos de esta terapia. Entonces eso es un problema que hay que conocer. Y ahí es donde nos centramos entonces al problema mayor para nosotros clínicamente, que es la IRAE, que no es más que una sobreexpresión de la funcionalidad de ese linfocito T atacándome una célula tumoral, pero que aparte de atacarme esa célula tumoral me está atacando el resto de órganos del cuerpo de manera indiscriminada. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de diferentes mecanismos. Uno es que tenga demasiados linfocitos T que me vayan a atacar directamente el órgano, como ocurre en la parte cardíaca. Otro mecanismo es que se genere una respuesta de sobreproducción de linfocitos B. Esos linfocitos B a su vez me van a producir anticuerpos y esos anticuerpos se me van a ir a alguna región, específicamente tiroides, a atacar el tejido por ahí. Es la causa de la tiroiditis. Otra de ellas es que se me active todo el sistema de citoquinas y esas citoquinas se van a ir a otros órganos a atacar partes del organismo, como ocurre en el intestino. Y otra de ellas es que no tenga nada que ver con la activación de esta respuesta inmune, sino que directamente el medicamento, el anticuerpo monoclonal,
me va a interactuar con el complemento y me va a atacar otros órganos del cuerpo. Entonces, como podemos ver, hay muchos mecanismos en los cuales los inmunocheckpoints pueden representar daño a diferentes órganos y tejidos, y eso lo tenemos que conocer nosotros. Finalmente, esa va a ser la parte que nosotros vamos a tratar como internistas. Con respecto a la epidemiología, ¿qué agente aporta más IRAES? O sea, ¿cuál genera más y cuál genera menos? Definitivamente tener una combinación de ambos, de varios ISIS, pues me va a generar muchas IRAES. Podemos ver aquí que está el 95%. O sea, si tenemos un paciente con terapia doble, que ese paciente llega a urgencias y vemos que ese paciente está con pembrolizumab, con nivolumab, que está con dupilumab como combinado, pues lo más probable es que ese paciente que se presentó ahí y descartemos una infección, así que estamos a la fija, que es una IRAE, y la mayoría de los pacientes lo van a presentar. Ya venimos con cifras menores cuando estamos hablando del anti-CTLA4 y del PD1-PDL1. Los PD1 y anti-PDL1 que representan un poco menos de porcentaje que lo que representa el anti-CTLA4. 20 minutos. Fue madre. ¿Y por qué? Bueno. Importante saber los grados de los porcentajes respecto a los grados. Grados 3, grado 4, ¿cierto? Y aquí voy a ser intrusivo y meter en la diapositiva de enfoque clínico de los grados, ¿cierto? Los grados entonces se clasifican grado 1, grado 2, grado 3, que es importante conocer la afectación que tengan los síntomas respecto a las actividades diarias cotidianas del paciente. Básicamente, y haciéndolo de una manera muy generalizada, si estos síntomas no me afectan gravemente el paciente ni sus actividades, estamos hablando de grado 1, grado 2. Si ya empieza a tener una afectación relevante en donde el paciente incluso tenga que ir a la clínica a consultar, pues estamos hablando de un grado 3. Y si la cosa ya se está volviendo demasiado fatal, donde tengo que hospitalizar al paciente y garantizarle otras situaciones como ocurría en la viñeta 2, que el paciente tenía deshidratación, estaba hospitalizado, etcétera, ya estamos hablando casi que de un grado 3 o grado 4. ¿Por qué les digo esto? Porque los estudios que vamos a ver, vamos a empezar a ver grado 3 de las citotoxicidades que genera la inmunoterapia. Y como podemos ver aquí, cuando hablamos de ipilimumab, o sea, un anti-CTLA4, la representación sintomática de estos pacientes generalmente se va a concentrar en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Cuando estamos hablando de los anti-PD1, anti-PDL1, como el nivolumab o el pembrolizumab, estamos hablando que los síntomas van a concentrar más que todos en el sistema respiratorio, y definitivamente la piel se hace parte de los IRAES que podemos tener en todos los medicamentos en general, y también las endocrinopatías, y de pronto el componente hepático es mucho más del ipilimumab, o sea, un anti-CTL1. Y cuando hablamos del anti-PDL1, estamos hablando que la parte del tracto gastrointestinal se ve afectada, pero curiosamente con ello la piel no es tan afectada, tampoco la parte respiratoria, pero sí la parte endocrinológica es la parte más afectada en este tipo de pacientes. Adentrándonos ya en el enfoque diagnóstico, entonces, ¿cómo empezamos nosotros a abordar este tipo de pacientes? Tenemos el paciente, identificamos que es una IRAE, vamos a mirar específicamente los tiempos en los que le está presentando esa reacción inmunomediada. Básicamente, nos vamos a ubicar en un contexto de 3 semanas a 3 meses. Si se sale por aquí, ya muy probablemente no se deba a una IRAE por un inmunocheckpoint, pero podemos encontrar tanto tempranos como tardíos, y podemos encontrar compromiso en cualquier región del cuerpo, como podemos ver, obviamente siendo más frecuente la piel, siendo más frecuente el pulmón, siendo más frecuente el tracto gastrointestinal, pero casi que podríamos encontrar un compromiso en cualquier parte del cuerpo si está dentro de los rangos de tiempo y si está dentro de la clínica de un paciente con cáncer con inmunoterapia. Podemos encontrar síntomas que son frecuentes, más que todo afectando los órganos principales, y podemos encontrar síntomas que sean más bien raros, que digamos que son unos porcentajes muy bajos, pero para nosotros, para el enfoque principal, guiarnos por esos síntomas frecuentes y los órganos más frecuentes, que repito, son piel, pulmón, tracto gastrointestinal y endocrino. Otra parte fundamental del enfoque sería la cinética que está correspondiendo a ese síntoma, y eso es importante catalogarlo de acuerdo a cada inmunocheckpoint. Si tenemos los anti-CTLA4, que estamos hablando del ipilimumab, estamos hablando de que la cinética de esto empieza aproximadamente a las 4 semanas de utilizar el medicamento, y algunos otros sistemas se pueden afectar a las 6, 7 u 8 semanas. ¿Cuáles van a ser principalmente en esta cinética? Van a ser la piel, que no nos sorprende ello, y el tracto gastrointestinal, pero de pronto sí tener la diferencia que cuando estamos hablando de anti-PD1 o anti-PDL1, ya entran los otros dos órganos a jugar aquí, que son la parte del sistema respiratorio, más o menos a las 10 semanas, y la parte renal, que se puede presentar mucho más prolongado y muchas semanas después
de haber iniciado el medicamento. Y si tengo una combinación de ambos fármacos, o sea, una combinación de anti-CTLA con PD1 PL1, pues estamos hablando que se pueden manifestar todos los síntomas y mucho más rápido de lo que estábamos acostumbrados. El perfil de toxicidad no lo vamos a repetir, ya se los dije de manera intrusiva en una diapositiva anterior, y los factores de riesgo para estos pacientes. Quizás lo más interesante, lo más importante es saber que el hecho de yo tener una enfermedad autoinmune me representa un riesgo mayor a yo presentar una IRAE, y asimismo una descompensación de esa misma patología autoinmune. Para eso quise mostrarles este metaanálisis. Este metaanálisis es reciente, desde hace 2 años. En este metaanálisis agruparon 95 estudios que alcanzaron a recoger entre todos 23.800 pacientes. ¿Qué quiero destacar de este metaanálisis? Este dato que me dice en los tumores en los que lo utilizaron, son los mismos tumores que les que les venía contando. No nos extraña ese dato, por supuesto, pero sí saber este dato de un riesgo relativo acumulado de 1.3 con respecto a los pacientes que presentan la inmunopatía respecto a los pacientes que no la tienen. O sea, un paciente con una inmunopatía tiene 30% de veces más riesgo de presentar una IRAE si está con este medicamento. El otro, los flares que puede presentar ese paciente pueden ser mucho mayores también. Y lo otro importante es que uno se preguntaría, si este paciente está con una enfermedad autoinmune y yo lo tengo con inmunoterapia por el cáncer X o Y que tiene, ¿será que eso me afecta a la respuesta? ¿El flare me puede representar daño para esa respuesta hacia el tumor o daño para esa respuesta que tenga el ISI respecto a ese tumor? Y la conclusión fue que no, definitivamente el paciente puede hacer el IRAE, puede hacer la reacción inmunomediada y eso no representa un retroceso para la inmunoterapia respecto a cómo está evolucionando su cáncer. O sea, puede resolver la IRAE y continuar con la resolución o la sobrevida que habíamos planteado al iniciar el ISI. ¿Qué paraclínicos podemos solicitar? Podemos solicitar todos los paraclínicos que se nos vengan a la cabeza, pero eso sí, enfocado en ese cuadro clínico que yo estoy sospechando. No tendría sentido usted pedirle un perfil endocrino a un paciente que se te manifiesta con reacción pulmonar o viceversa, ¿cierto? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Venga, no, 20 minutos en serio. Es que empezamos tarde, todo lo demás. ¿Faltan 15? Ah, bueno, no, eso es suficiente, listo. Revisemos entonces los estudios pivotales relacionados con la inmunoterapia. O sea, ¿qué nos dicen los estudios de qué tan benéfico, verdad, fue el papel de la inmunoterapia para utilizarlo en los pacientes con tumores en específico? Y lo que nos interesa a nosotros de esos estudios pivotales, ¿a cuántos pacientes les dio efectos adversos inmunomediados? Y tenemos un primer estudio que es este. Este estudio fue desarrollado en el 2010. Lo que hizo fue comparar el ipilimumab en pacientes que tenían un melanoma metastásico. Lo comparó el ipilimumab con la dichosa vacuna terapéutica. En ese entonces era la vacuna GP100, que el GP100 es un componente de la estructura de la célula tumoral del melanoma. Y lo comparó poniéndole ipilimumab con la vacuna, el ipilimumab solo y la vacuna sola. ¿Qué encontraron ellos entonces? Si bien recuerda, cuando uno va a evaluar estos estudios en pacientes con tumores y los efectos de inmunoterapia o cualquier otro medicamento, lo que se fija es en la supervivencia global y en la supervivencia libre de progresión. Y como podemos ver, la línea, de pronto ustedes no lo alcanzan a ver bien ahí, pero me van a creer, es que la línea del ipilimumab estuvo superior por encima de cualquier otra terapia, siendo estadísticamente significativo y generando un hazard radio de 0,68, o sea, reduciendo el riesgo de mortalidad aproximadamente en más o menos en un 30% en los pacientes, pues en un 30% de reducción de la mortalidad y garantizando una sobrevida en esos pacientes. Obviamente teniendo en cuenta algunas características que favorecían a determinar que el ipilimumab era una terapia favorecedora para este tipo de pacientes. ¿Cómo se presentaron los IRAE? Como pueden ver aquí, básicamente evaluaron los grado 3 y los grado 4, y lo que más encontraron en estos pacientes fue estirpe gastrointestinal. Y cuando utilizaban el ipilimumab solo, pues también tenía relevancia una serie de pacientes que desarrollaban el componente dermatológico, que ya no los estábamos esperando, pero el componente dermatológico casi no desarrollaba porcentaje grado 3 o grado 4 de la inmunoreacción, mientras que los pacientes con trastorno gastrointestinal sí tenían un mayor porcentaje de relevancia en estos pacientes. Y obviamente los pacientes que no tenían el ipilimumab, pues eran un porcentaje muy bajo que desarrollaban
una inmunoreacción o una inmunotoxicidad. Otro estudio relevante es el CheckMate, desarrollado en el 2015. Este comparó un anti-PD1 con la quimioterapia relevante para el carcinoma pulmonar de células no pequeñas. ¿Y qué encontró esto? Encontró que definitivamente se separan las curvas de supervivencia entre la terapia de nivolumab con respecto al docetaxel, y que el tiempo de acción del medicamento se prolongaba mucho más en acción para ese tumor comparado con la quimioterapia relevante. ¿Qué me muestra a mí el forest plot de ese estudio? Pues me muestra una significancia, pero en algunos pacientes. Me muestra determinadas características donde puedo decir que definitivamente la inmunoterapia generó más beneficio. Ejemplo de ello, aquí cuando se utilizaba la inmunoterapia como segunda línea y no se dejaba para una tercera línea, porque así era como había las concepciones de ese entonces, como que si no me mejora con quimio, pues le ponemos inmunoterapia. Aquí no. Aquí dijeron, entre más rápido usted empieza la inmunoterapia, pues va a ser más favorecedor para ese paciente. Que no tenga algunas mutaciones accionables, era fundamental en este tipo de pacientes, y que continuara y que tuviera una mutación de KRAS como tal. ¿Qué encontró esto? Que definitivamente favorecía la sobrevivencia en estos pacientes y la supervivencia global también. Y si comparábamos las inmunoreacciones, los efectos adversos inmunomediados de la inmunoterapia comparados con la quimioterapia, obviamente la quimioterapia era mucho más. Este otro estudio, el Keynote, fue otro estudio importante, pero este ya me evaluó el pembrolizumab y tuvo una separación de curvas estadísticamente significativa. Como podemos ver aquí, el pembrolizumab versus la quimioterapia tuvo significancia estadística, 305 pacientes, que esos pacientes tuvieran unas condiciones en las que definitivamente el anti-PD1 podía favorecer, que son el hecho de que no tuviera unas mutaciones accionables, que son estas dos. Y con respecto a ello, entonces se determinó que por estos resultados con el pembrolizumab, definitivamente la inmunoterapia debía ser una primera línea en este tipo de pacientes de cáncer, en cáncer pulmonar de células no pequeñas, por el beneficio que representaba. Ahora bien, la otra cara, las iradas que dieron en este contexto, como podemos ver aquí, los anti-PD1, pues todos desarrollaban eventos inmunomediados, pero lo más representativo en este estudio pivotal fueron las reacciones adversas de tipo endocrino, y de ahí hacia abajo se iban considerando las otras. Y de ahí en adelante se empezaron a hacer una serie de estudios diversos en donde comparan simplemente las inmunoterapias, adicionándola o no a un esquema de quimioterapia específico para múltiples tumores. Y básicamente en todos demostraron que había aumento o significancia estadística de los anti-PD1, anti-PDL1 y CTLA4 respecto a la supervivencia global y respecto a la supervivencia libre de progresión en otros. Este fue de pronto uno de los poquitos estudios del Keynote 006 que evaluó en el melanoma cómo se comportaba un inmunocheckpoint versus otro inmunocheckpoint. Y aquí favoreció mucho al pembrolizumab respecto al anti-CTLA4 con respecto a mortalidad global y a mortalidad libre de progresión. Y les quiero mostrar este último metaanálisis que me parece muy interesante y muy útil, porque este específicamente lo que me dice es de todos los eventos inmunomediados, cómo se comporta la fatalidad, o sea, cuáles son los eventos inmunomediados que me van a matar a los pacientes. ¿Qué hicieron en este metaanálisis, que es muy robusto? Hicieron contemplaron dos escenarios. Lo primero fue evaluar de manera retrospectiva los datos de una base de la OMS que se llama Vigilize, y con ella pues tenían millones de reacciones adversas a muchos medicamentos, y de ellos sacaron 613 IRAEs que eran fatales. Recuerden que estamos hablando de fatales, no de las leves dermatológicas ni nada, sino de las que mataron pacientes. Y de eso lo compararon después, o quisieron hacer un comparativo con diferentes metaanálisis. Para ello utilizaron 102 estudios correspondientes a 19.000 pacientes. ¿Qué encontraron? Esta es la base del Vigilize, pues cualquiera puede acceder a ella, incluso uno puede colocar el nombre del medicamento e inmediatamente salen por porcentaje las reacciones que genera. ¿Qué encontraron cuando miraron retrospectivamente esto? Que definitivamente el ipilimumab estaba más relacionado con eventos de colitis, que los anti-PD1 y PDL1 estaban más relacionados con neumonitis, con hepatitis, y que definitivamente ambos estaban relacionados con todos los eventos adversos cuando se utilizaban en combinación. Importante tener en cuenta el grado de mortalidad que generó la afectación a nivel cardiovascular y a nivel neurológico. O sea, si usted tiene una IRAE a nivel cardíaco o tiene una IRAE a nivel neurológico, casi que tiene un porcentaje demasiado alto que ese paciente se va a morir, siendo así de franco según estos estudios, ¿cierto? Estas son unas gráficas que simplemente me representan la aparición de síntomas. Obviamente los anti-PDL1 son un poquito
menos agresivo respecto a ellos, entonces los síntomas se van a prolongar un poco más. Y esta gráfica sí me parece demasiado importante, que es en concordancia con lo que les está diciendo de fatalidad. Como podemos ver aquí, la colitis representó un reporte de muchos eventos inmunomediados. Como podemos ver aquí, es un grueso grande de pacientes dentro de esta barra, pero esos pacientes la mortalidad no era muy relevante, o era más bien poca. Pero si la comparamos con los pacientes que desarrollaron miocarditis a partir de un evento inmunomediado, habían muy poquitos pacientes con IRAE reportada, pero esos poquitos pacientes casi todos se murieron, ¿cierto? Y cuando hablamos del sistema endocrino, específicamente con insuficiencia suprarrenal, estamos hablando de mitad, ¿cierto? De algunos pacientes que se presentan con el evento inmunomediado, la mitad tiene una mortalidad concreta con respecto a ese evento. Con respecto a los metaanálisis, esto fue base de datos de la Vigilize, pero con respecto a los metaanálisis, entonces, ¿qué encontramos? Que no se diferencian o no discrepan mucho de lo que encontramos en la base de datos de la OMS. Como podemos ver, la colitis representó aquí lo más relevante cuando hablamos del ipilimumab, cuando hablamos del pembrolizumab, o hablamos del nivolumab o del durvalumab. Estamos hablando que lo más frecuente son los procesos a nivel respiratorio. El cardíaco también se presentó en ellos con una fatalidad muy alta, el neurológico también con una fatalidad muy alta, y en este se agruparon las infecciones como una consecuencia relevante a abordar en estos pacientes. Ahora bien, ahora bien, ¿cómo vamos a manejar estos eventos inmunorrelacionados? Y para eso quiero mostrarles esta diapositiva. Si hay una diapositiva que tengan que tener en su cabeza, yo sé que este es el esquema quizás que utilizó Alejandro ahorita para responder la pregunta, es precisamente esta. Si quieren no se graben nada de lo otro, pero esta diapositiva sí es demasiado importante, porque en esta estamos resumiendo todo el manejo de una reacción inmunomediada por este tipo de medicamentos. Primero, catalogar al paciente que efectivamente tenga un cáncer y que se represente los síntomas dentro de los tiempos para presentar la IRAE. Identificar esa IRAE propiamente dicha y que la cinética sea concordante con ello. Posteriormente a eso, descartar otros diagnósticos diferenciales, principalmente infección, progresión del cáncer y que el paciente no esté haciendo un flare por una inmunopatía si es que la presenta. Y después de eso yo ya digo, bueno, definitivamente este paciente tiene una reacción inmunomediada por el medicamento que está recibiendo por ese cáncer que tiene el paciente. Y para ello, entonces, vamos a clasificar ese tipo de IRAE en grado 1, grado 2 y grado 3. Básicamente, la grado 1 le va a hacer manejo de soporte. Eso podría ser un paciente que se puede manejar de manera ambulatoria con una vigilancia estrecha. Grado 2, voy a iniciar un esteroide, generalmente un esteroide oral o un esteroide venoso, generalmente a una dosis de 1 miligramo kilo día para la prednisolona y se revalora al paciente en un rango de 48 a 72 horas. Y cuando estamos hablando de una reacción grado 3 y grado 4, que ya representa mayor fatalidad, es un paciente que yo lo debo dejar hospitalizado, de inicio ponerle un esteroide venoso, vigilarlo a las 48 o 72 horas, y si ese paciente no me mejora, voy a considerar otros inmunosupresores, que como lo dijo bien Alejandro ahorita, muy bien, el infliximab es una de las estrategias terapéuticas para ellos cuando el paciente tiene resistencia a la terapia con corticosteroides. Pero tengo algunas otras opciones y las opciones van ligadas también a qué órgano está comprometido. Eso ya es algo un poco más de filigrana para yo determinar qué órgano se me favorece más de algún otro inmunosupresor, como sería una interleuquina o incluso el rituximab que está dentro de las opciones, ¿cierto? Tenemos muchas guías que nos permiten a nosotros abordar este tema y evaluarlo y determinar qué tratamiento voy a utilizar. Dentro de esas guías tengo la ESMO, la ASCO, las guías de la NSCN, que son las más actuales, que incluso las actualizan al 2026, el Instituto de Investigación en Cáncer. Básicamente lo que dicen las guías es cómo debo yo actuar con cada órgano, representando esa clasificación entre la IRAE de tipo 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Básicamente vamos a hacerlo de manera muy rápida, porque obviamente no les voy a explicar cada una de esas cosas, pero se va a tener unos puntos muy claves en cada patología. Cuando estamos hablando de piel, nos interesan dos números grandes, el 10 y el 30. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir clasificar en grado 1 hasta el grado 4. El 10, ¿por qué? Porque el 10, si es menos de 10, pues está en grado 1. 10 se refiere a la afectación del área corporal total. Si es entre 10 y 30 del área corporal total, estamos hablando
de un grado 2, y si es mayor de 30 ya estamos hablando de un grado 3 o grado 4 y respectivo tratamiento con lo que acabamos de ver en el mapa conceptual. Si estamos hablando del endocrino, el endocrino usualmente no se utilizan corticosteroides de entrada, eso hay que tenerlo en cuenta. La IRAE endocrina representa una diferencia con respecto a todo el resto de IRAEs. Entonces no se puede dar de entrada el corticosteroide. Ese paciente del caso 2, que Alejo dijo que le iniciaba esteroides, en ese hay que ser un poco más cauteloso con la utilización del esteroide, porque usted primero tiene que descartar que el paciente no tenga otra afectación en el eje endocrino. O sea, usted le tendría que hacer una T4, ¿cierto? Antes de empezar un corticosteroide. Y aparte de eso, pedirle un cortisol para descartar insuficiencia suprarrenal, que como lo vimos en el metaanálisis, la mitad de los pacientes que presentan insuficiencia renal dentro del IRA, casi que la mitad de los pacientes se están presentando fatalidad. Entonces es sumamente importante no empezar de entrada el corticosteroide en estos pacientes y ahondar un poquito en el estudio de los ejes correspondientes. A nivel del tracto gastrointestinal tenemos la colitis. Para este nos vamos a grabar dos numeritos que son el 4 y el 6. Cuando es menos de 4 deposiciones, grado 1, de 4 a 6 son grado 2, y si es más de 6 deposiciones, estamos hablando de un grado 3. Y el tratamiento concerniente a ello va a ser como lo acabamos de ver en el mapa conceptual. Si es un paciente que se represente con un IRAE leve de tipo colitis, pues un paciente que va a hacer manejo de soporte y empezar a pensar si este paciente se corresponde con el uso de un corticoide o no, que lo más probable es que si es grado 1 no lo va a utilizar. Pero si ya es moderado o severo, o sea, grado 3 o grado 4, pues es un paciente que sí tengo que, aparte de descartarle todo lo infeccioso, tengo que empezar ese esteroide, ojalá de manera hospitalaria, y posteriormente pensar en si yo le adiciono un inmunosupresor adicional tipo infliximab o vedolizumab, ¿cierto? A nivel del sistema, a nivel del hígado, tenemos tres números importantes, el 3, el 5 y el 20. Si tiene las transaminasas menor de 3 veces elevado, estamos hablando de grado 1. Si tiene de 3 a 5, estamos hablando de grado 2. De 5 a 20, estamos hablando de grado 3. Y mayor de 20, o sea, sumamente voladas, estamos hablando de grado 4. Y el esquema de tratamiento para ello va a ser como lo veníamos hablando. Sea con corticosteroides orales, sino corticosteroides venosos, sino el corticosteroide duplicada la dosis, y posteriormente a eso pensar en un inmunosupresor adicional. A nivel de neumo, podemos hablar de dos números, 25% y 50%. Esto se refiere a la afectación del parénquima pulmonar. Si yo tengo un paciente con una neumonitis que sea menos del 25% de afectación, estoy hablando de un grado 1. Si tengo una afectación entre el 25 y el 50%, estoy hablando de un grado 2, y si tengo más del 50%, son pacientes sumamente graves, casi que tienen que estar en la unidad de cuidado intensivo y recibir de entrada el inmunosupresor. Y hay otras que obviamente son mucho menos frecuentes, pero que hay que tener en cuenta. Entre ellas tenemos la cardiotoxicidad. Si se presenta con sistema neurológico, prácticamente es una mortalidad sumamente elevada. En este tipo de pacientes el infliximab no se utiliza, pero sí se utiliza micopenolato adicional, se puede utilizar timoglobulina o el Abatacept. Si tengo el estirpe reumatológico, pues puedo utilizar los DIMARS. Si tengo el renal, hacer todo el esquema de diagnóstico diferencial con esa patología renal. Y si tengo el neurológico, puedo utilizar esteroides, y aquí no utilizo un inmunosupresor propiamente, sino que utilizo la inmunoglobulina. El manejo general, prevención. Obviamente, si yo tengo un paciente con cáncer y inicio inmunoterapia, estoy hablando de un paciente que me puede desarrollar un IRAE, y eso se lo tengo que informar al paciente. Anticipar que ese paciente pueda llegar a presentarla, como vimos, entre el 60 y 70% de los pacientes lo va a presentar. O sea, es demasiado frecuente que el paciente que tenga con este tipo de terapia le pueda detectar posteriormente una IRAE, detectarla cuando esté, obviamente, y tratarla cuando la tenga presente. Y ya para finalizar, unas conclusiones que no se las voy a leer cada una, las pueden leer ustedes ahí, pero el hecho es saber y conocer que la IRAE se presenta, que no es extraño ni tal, son terapias que se vienen utilizando más. Como vimos, los estudios apoyan el hecho de que una IRAE se puede producir a partir de un tratamiento que puede ser de primera línea, como la inmunoterapia en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, melanomas metastásicos. Entonces, cada vez vamos a ver pacientes que cada vez pueden estar utilizando más este tipo de terapias. Y esto es todo. Espero que les haya gustado.